Hoy voy a hablar acerca de un tema que me apasiona muchísimo y es un asunto que tiene que ver con la gestión pública. Vengo estudiando esto ya desde hace, ¿cuánto? 20 años aproximadamente, 15 años, acerca de la comunicación política. La comunicación política es fundamental para tener éxito sobre todo en este tiempo, en la gestión pública. No es suficiente, el título de esta editorial es, no es suficiente gobernar bien. Sobre todo, es necesario, imprescindible, comunicar bien. Si usted gobierna bien y comunica mal, la gestión suya es un desastre total. El secreto para una buena gestión está gobernar bien y comunicar bien. Ahora, ¿qué significa gobernar? Gobernar significa tomar decisiones. O sea, la palabra gobernar viene de la palabra gobernare, en el latín, que significa, o que tiene que ver con el tomar el timón. No, el griego, no es, el origen es griego. Tomar el timón del barco, es decir, decidir cómo mover el timón para tomar la dirección que uno desea en el barco. Ese es el origen etimológico del término gobernar. Entonces, gobernar significa tomar decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Y esas decisiones tienen una carga subjetiva de percepción en la ciudadanía. Este tomador de decisiones necesita comunicar a la población. Así como el periodista, hablando de comunicación, el periodista, su material, su capital más importante que protege, que cuida, es la credibilidad, es decir, no son los equipos, no es el micrófono, no es la infraestructura. El capital más importante de un comunicador, de un periodista, es su credibilidad. Ese es digamos, lo más valioso que tiene un periodista. Se pierde eso, se pierde automáticamente o desaparece automáticamente la potencia, el poder, la capacidad de ese periodista. En política, la capacidad, el poder está concentrado en la legitimidad. La legitimidad es lo más precioso que debe cuidar un político. Y la legitimidad se contrae o se expande. Nunca se retiene. O sea, es difícil que la legitimidad usted haya obtenido, por decirle, 20%, o 30%, o 40%, o 60%, es mucho más grave. O sea, mientras más alta es la legitimidad, más complicada es expandirla, ¿no? Si la legitimidad es 20%, es más fácil expandirla y hacerla crecer. Entonces, si la legitimidad es de, digamos, 50%, es una tarea muy importante. Estratégicamente ahí hay una serie de caminos, de rutas para poder hacer que esa se expanda, pero nunca se mantiene. Es decir, no es, como yo siempre le digo a mis clientes, no es DPF, depósito a plazo fijo. Cuando usted va al banco, deposita, digamos, $1.000 y usted viene de aquí a 6 meses y recoge $1.000 más sus intereses, ¿no? Eso se llama depósito a plazo fijo. En política no es así. Si usted obtuvo en la elección 40, 50%, no significa de que de aquí a 1 año, a 2, a 5 años va a volver otra vez y va a encontrar el mismo porcentaje. No es así. Eso varía, sube o baja. Entonces, la legitimidad, en función a las decisiones que usted vaya a tomar, decisiones. Otro es, aquí viene la clave, la comunicación. Si usted toma decisiones correctas y no comunica bien, está fallando. Y puede ser que vaya perdiendo legitimidad. Mire usted, qué importante la comunicación política. Y la comunicación política tiene procesos. Hay que definir mensaje, hay que definir canales, hay que definir pressing, hay que definir timing, hay que definir este tema de los portadores, ¿no? ¿Quiénes van a ser los voceros, los replicadores? Bueno, hay una serie de complejidad, una cadena que hay que observar para poder emitir el mensaje. Es algo complejo. Ahora, la gente ha cambiado muchísimo de la gente de ahora, la ciudadanía, la población, en relación a la de hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, la población se informaba únicamente por los medios tradicionales. Y usted podía controlar de alguna forma, este es otro campo de la comunicación.
usted podría controlar de alguna forma esos medios tradicionales. O sea, estoy hablando de una autoridad ejecutiva, de un alcalde, de un gobernador, de un presidente. ¿No? Puede impactar, acordar con los dueños de medios de comunicación y podría usted tener un cierto control en los canales de difusión de la información. En cambio ahora, con las redes sociales, con la internet sobre todo, esto ha cambiado pero diametralmente. Los medios tradicionales han perdido mucho poder, muchísimo poder, esto a nivel mundial. Los medios tradicionales ya no tienen el poder monopólico de la influencia en la opinión pública que tenían antes. Ahora son las redes sociales. Es el WhatsApp, es el Facebook, es el Twitter, es el Instagram, es el TikTok, ¿no? Es el LinkedIn, es el YouTube. Bueno, son varios canales, dependiendo de la realidad, dependiendo de la ciudad, dependiendo del país. Justamente los medios no tradicionales, las redes sociales, los medios digitales tienen mayor capacidad de llegada hacia el ciudadano y también tienen mayor capacidad de influencia. Ahora bien, ¿cómo se forma la opinión pública? Esto es una materia troncal en comunicación y en política. ¿Cómo se forma la opinión pública? La opinión pública se forma por estímulos sensoriales externos. Los que forman, aunque bueno, hay teorías que dicen que no hay opinión pública. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay opinión pública. Lo que hay es opinión publicada. Bueno, ese es otro debate filosófico ya. No voy a entrar en esa materia porque ya lo voy a complicar a usted. Esto tiene que ver con la filosofía de la comunicación. Ahora bien, la opinión, pero vamos a tomar, digamos, la definición clásica, ¿no? La que se usa en la universidad. O sea, no nos vamos a desviar en función a esto del funcionalismo y el estructuralismo y el materialismo. O sea, hay tres corrientes fuertes en comunicación política, comunicaciones e ideología. En todas las carreras, especialmente en las sociales, hay ideología, por si acaso, ¿no? En comunicación está el funcionalismo, que es a la que yo me adscribo, el estructuralismo y el materialismo. Las tres tienen visiones totalmente contrapuestas acerca de cómo funciona la sociedad. Este es mucho más complejo todavía de lo que aparentemente es, o como usted lo ve en este momento. Pero bueno, esa es otra materia. Vamos a dejar eso para los comunicólogos, para los especialistas. Pero vamos a tomar lo clásico, lo aceptado, lo que usan de manera normal, mediana en la universidad. La opinión pública, que es la reunión, la unión de las personas que tienen tendencias en el criterio del juicio de valor de lo que ocurre en una sociedad. Eso es la opinión pública. Esa definición clásica la vamos a tomar ahora para nuestro análisis. Entonces, la opinión pública se forma un criterio en función a los estímulos, y estímulos que son externos y deliberados. Siempre los estímulos externos son deliberados, no es espontáneo, nunca. Entonces, esto es grave. ¿Por qué? Porque esos estímulos externos están totalmente descontrolados. O sea, el gobernante no puede controlar ahora, no sé cómo ocurría antes con los medios tradicionales, no tiene la capacidad de control de estos medios externos. ¿Por qué? Porque de la misma sociedad pueden aparecer influenciadores o estimuladores de la opinión pública totalmente autónomos. Ejemplo, una persona toma un teléfono, dice algo en las redes sociales y puede generar un problema serio al gobernante. Esa persona. Y si ese mensaje impacta en la sociedad y esa persona no está controlada por el poder. Miren ustedes qué grave que es, ¿no? O sea, se ha complejizado demasiado. Frente a este panorama, obviamente se hace necesario tener mayor sofisticación en la comunicación política. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento, a mí nadie me paga, yo no salgo por medios de comunicación, a mí nadie me patrocina, yo digo lo que quiero y lo que puedo y lo que deseo en este canal que es mío, que es propio y que es gratis. O sea, yo no pago un peso, no le pago al Facebook, no le pago al Twitter, no le pago al ¿cómo se llama esto? Al LinkedIn, no le pago al YouTube por lo que yo hago, ¿no? Entonces no le pago, o sea, no me cobran ellos. Entonces, esto es gratuito y la población tiene un acceso irrestricto, además intemporal, a la información. No es como antes que si usted no escuchaba, bueno, no lo escuchaba nunca más. Ahora no, esto queda grabado en la nube y usted puede, digamos, escucharlo, verlo después cuando usted quiera, digamos, ¿no?
Entonces, estos son problemas serios para el gobernante. Ahora, la comunicación política es fundamental. ¿Por qué? Porque la comunicación política hace la eficiencia o deficiencia de la comunicación política, hace que su legitimidad se contraiga y se expanda. ¿Eso qué significa? Significa que si usted gobierna bien y comunica mal, sus resultados van a ser desastrosos. Repito, eso significa que si usted gobierna bien, o sea, toma buenas decisiones, y esas decisiones son las correctas y las que obviamente benefician a la comunidad y la sociedad, las puede percibir potencialmente como positivas, pero comunica mal, su resultado es un desastre. ¿Por qué hay buenos gobernantes que salieron mal? Precisamente por esto. Porque hay gente que ha gobernado mal, pero ha comunicado bien y salieron bien. Precisamente por la comunicación política. La comunicación es elemental. Y yo estoy notando, ahora viene ya después de la teoría, viene el análisis ya práctico terrenal. Es decir, yo estoy notando que nuestras autoridades son todavía, son anacrónicas. Las 6 autoridades, totalmente anacrónicas, o sea, están en el pasado. Son vejestorios, a pesar de que varios de ellos son nuevos. Están siguiendo la tradición, o sea, ellos se han quedado en la lógica del pasado y siguen usando ciertas conductas, ciertos rituales, yo llamo, ciertos rituales totalmente anacrónicos. ¿Qué significa anacrónico? Fuera de tiempo. Obsoletos para esta época. Esa forma de hacer política servía cuando había, digamos, los canales tradicionales. Cuando me refiero al canal me refiero a medios de comunicación, por si acaso, no la radio, la televisión, el periódico. A eso me refiero. Es que a veces uso términos y a veces me llama la atención. Me dice, usas términos a veces un poco medio desconocidos y no te entienden. Bueno, está bien. Canales, cuando digo canales me refiero a medios de comunicación tradicionales, para suprimir la expresión tan larga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el canal de la radio, ¿no? La televisión, los periódicos, esos son los canales tradicionales. Los no tradicionales, los llamados digitales ahora, son las redes sociales, ¿no? Lo que se llamaba antes alternativo. El teatro, por ejemplo, los títeres, bueno, eran alternativos antes, ¿no? Ahora ya no son alternativos, son digitales. Los digitales son las redes sociales, que tienen mayor capacidad de influencia y potencia que estos monstruos. Estos monstruos ahora son tigres de papel. Ahora el que tiene poder y capacidad es esto. Esto puede cambiar, puede tumbar gobiernos, las redes sociales, sin ningún problema. Y se ha demostrado históricamente. La primavera árabe con Twitter fue el ejemplo. El caso de Trump. Bueno, hay varios ejemplos de que las redes sociales realmente han cambiado el curso de la historia. Bueno, pero el problema serio está en que nuestras autoridades se han quedado en la lógica del pasado y no están usando la comunicación política, por eso están desportillando, están perdiendo legitimidad aceleradamente de forma precoz. Todos los políticos, todas las autoridades ejecutivas del Chaco están muy mal, muy mal. Yo tengo unos sondeos, unos estudios ahí, gracias a unos amigos que han hecho para otros clientes. Yo no lo hice, lógicamente, pero yo tengo conocimiento de esos datos. Están cayendo, algunos están en zona roja y otros están cayendo en zona roja. Eso significa menos, escuche bien, del 15%. Si usted cae al 15% por abajo, está en zona roja. Está en zona roja, ¿no? Y si está en el 15 al 20%, está en peligro de caer a la zona roja. Entonces, hay gente que está en peligro de caer a zona roja y otros están en zona roja. Y hay unos más que menos. Otros ya están casi en la sartén con el aceite hirviendo. ¿Por qué? No porque hayan tomado malas decisiones. Escuche bien, esto es grave lo que voy a decir. No porque han tomado malas decisiones, sino porque han comunicado mal. La comunicación está fallando en ellos. En las 6 autoridades, la comunicación política está fallando. Ellos como que se han quedado quietos, o sea, las 6 autoridades no han tomado decisiones importantes, si usted se da cuenta. No han tomado. Han llegado, se han petrificado, están quietas, no están tomando decisiones importantísimas, están quietas
Y obviamente eso parece que ellos han dicho, bueno, se han asustado al asumir la situación de crisis, porque estamos en un momento de crisis. Ellos estaban acostumbrados a bonanza, mucha plata y a estar en tiempos normales. Ahora estamos en situación de crisis por varios factores. Se han asustado cuando han llegado al poder y se han quedado quietos. Y han puesto el piloto automático. No han tomado decisiones todavía, ¿no? ¿Por qué se ha deteriorado su imagen? Sencillamente porque han comunicado mal. Los estímulos que ellos deliberadamente, ¿no es cierto?, emiten son malos. Ahora, en comunicación, los ruidos y los silencios comunican. Escuche bien esto. ¿Ah? En comunicación política, los ruidos, o sea, lo que se habla, lo que se dice, lo que se hace y lo que se proyecta, comunica. El que yo esté vestido en este momento una camisa roja, comunico. Que tenga lentes, el que esté peinado de esta forma, el que tenga este fondo, comunica. O sea, todo comunica. Lo que mueva mis manos y mis labios y mi cabeza, comunica. Todo eso comunica. O sea, es comunicación proxémica se llama, la comunicación no verbal. Ahora, el silencio, el que no diga nada, también comunica. El político que hable o no hable, igual comunica. Igual está comunicando. Si no habla, está comunicando igual. Entonces, ese tema, o sea, el tema de la comunicación, les está arruinando la legitimidad. De manera precoz, anticipada. Cuidado. O sea, tomen en cuenta esto. Peligroso. Lo que está pasando en el Chaco es muy, muy peligroso y a mí me preocupa mucho. Porque yo no estoy de acuerdo con el revocatorio. Escuche bien, yo no estoy de acuerdo con el revocatorio. No estoy de acuerdo. Porque va a ser, como dice el chaqueño, para peor la mejoría. O sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. No estoy de acuerdo. Entonces, es grave, es muy grave, que todas las autoridades estén en zona roja en este momento. O por lo menos por caer a zona roja. Algunas sí están. Hay una, dos que están ya en zona roja. Pero otros están por caer en la zona roja. O sea, están débiles. Ahora, ellos son conscientes de eso. Se nota que son conscientes. Saben ellos que están mal, ¿no? Y que la gente prácticamente se ha decepcionado, está frustrada. O sea, todo lo que han conseguido en la elección lo han perdido en poco tiempo. ¿Cuál es el problema? La comunicación política. No es tanto el mal gobierno, ¿no es cierto? No han gobernado, o sea, no han tomado decisiones. El problema está en la comunicación política. Miren que usted qué importante. Bueno, esto es más complejo todavía, ¿no? O sea, no es tan sencillo como estoy explicando, pero yo he tratado de simplificar para que usted me entienda porque no es una clase académica lo que estoy dando, es una opinión política lo que estoy haciendo en este momento. Miren qué importante la comunicación política. Es trascendental. Reitero y concluyo con esto, y esta es mi idea central. Los políticos actuales están usando herramientas del pasado, de hace 20 años atrás, cuando los medios de comunicación eran tradicionales. Y no están usando las herramientas de esta época, que ya es una época mucho más contemporánea. En realidad, postcontemporánea, ¿no? Por la época de la modernidad, la Revolución Francesa, la contemporaneidad. Estamos ahora en la época de la postcontemporaneidad, hablando de tiempos en la historia. Bueno, pero los políticos están usando herramientas de la política obsoletas, anacrónicas, del pasado, desde hace 20 años atrás. Cuando ahora estamos en el 2022 y las herramientas son mucho más sofisticadas. Mucho más sofisticadas. Y no están haciendo uso de eso y por eso están perdiendo terreno en la legitimidad. Y político que pierde terreno en la legitimidad, se cae. Se cae. Porque ese es su piso. Mientras más chiquito sea la legitimidad, el político es más débil y se cae. Escuche bien, se cae. Y en este momento están para un tincazo, toditos. Las seis autoridades están para un tincazo. Usted lo sopla y se cae. Y se cae. Porque la legitimidad es muy, muy reducida. ¿Por qué? No porque han gobernado mal, sino porque la comunicación política que están asumiendo en este momento es obsoleta. Usted hace, no hace o deja de hacer, igual comunica. Tome en cuenta eso.